En este video abordaremos el tema de discriminación. Específicamente nos enfocaremos en la discriminación que sufren las personas con alguna discapacidad. Es importante tener clara la definición de discriminación. Al hablar de discriminación, entendemos que es un trato desigual o inferior hacia alguna persona o algún grupo de personas. Esto con motivos políticos, sociales, económicos, religiosos y entre otros. En Guatemala existen diversos casos de personas que sufren de alguna discapacidad. Estos podrían ser congénitos o derivados de algún accidente. Esto último nos convierte a todos en potenciales candidatos de discapacidad en algún futuro. Pero específicamente nos centraremos en la discapacidad física. La discapacidad física se puede definir como toda desventaja que resulta de una imposibilidad que limita a una persona. Al intentar definir cualquier tipo de discapacidad, también es muy importante que nos enfoquemos en todas las capacidades y aptitudes que tienen estas personas, no únicamente enfocarnos en las cosas que ellos no pueden hacer o que les cuesta trabajo hacerlos por sí solos. Además, en nuestro país, aunque se cuenten con diversas normas, tanto internacionales como nacionales, que avalan y que protegen a las personas con alguna clase de discapacidad, en la práctica es completamente diferente, ya que en la práctica, al encontrarnos con una sociedad conservadora y clasista, pues se ve anulado esta identidad y la autoestima de las personas que el tema. Dentro de nuestros derechos humanos fundamentales encontramos el derecho a la no discriminación, el cual ha sido un tema muy importante y de gran impacto en nuestra sociedad, y han sido afectadas por la discriminación todas aquellas personas que tienen una discapacidad física, psíquica y sensorial, tanto hombre como mujer y niños. Dentro de nuestra sociedad, los prejuicios afectan mucho a estas personas, ya que son discriminadas y no son tratadas con igualdad. Han sido vulnerados sus derechos, ya que no se le ha permitido las mismas oportunidades y el desenvolvimiento adecuado dentro de la sociedad. Dentro de la discriminación también han sido vulnerados los que es el derecho a la educación y el derecho al trabajo. El derecho a la educación ha sido vulnerado y estas personas han sido discriminadas por el hecho que los centros educativos no cuentan con la infraestructura adecuada para que las personas con discapacidades se puedan movilizar de un lugar a otro dentro del centro educativo, como lo que son rampas, pasamanos, no lo toman en cuenta, y las personas con discapacidad tienen que ver qué hacer para poder movilizarse dentro de ellos. Y lo que es en el derecho del trabajo. El trabajo, no todas las empresas, la mayoría de empresas no contratan a personas con una discapacidad por no darles las mismas oportunidades que las otras personas tienen, y así no permitir que las personas con discapacidades puedan desenvolverse profesionalmente y sentirse útil ante la sociedad. Si bien sabemos de que hay leyes que garantizan y protegen estos derechos, como es nuestra ley suprema, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 1 y artículo 53 nos dice que el Estado garantiza y protege a la persona y a su familia, así como también es de interés nacional implementar políticas, actividades en las cuales ayuden a personas con discapacidad, personas minusválidas, para que puedan valerse por sí mismas y poder regresar
a incorporarse a la sociedad sin ningún problema. Pero sabemos que la realidad es otra. Podemos tener plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo es también en el decreto 135-96, que es el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, así como el decreto 78-2009, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Están plasmadas y estas instituciones implementan políticas para poder ayudar a las personas con discapacidad, pero el desenvolvimiento de estas personas ya en la vida real es totalmente diferente, porque no se le dan las mismas oportunidades, porque las tratan con desigualdad y estas personas no se pueden desenvolver como debería de ser. Y prueba de ello tenemos un ejemplo de un caso real que nuestra compañera Diana a continuación nos presenta. Los derechos humanos se han venido vulnerando a través de los tiempos. La sociedad se ha encargado de oprimir y excluir a las personas con discapacidad. Una persona deficiente física, sensorial o psicológica no es que sea incapacitada, sino que la misma sociedad le ha limitado las opciones para el buen desenvolvimiento de actividades dentro de la misma sociedad. Tampoco les han dado herramientas para poder llegar a un nivel de igualdad que el resto de las personas. Yo soy una persona con discapacidad. Yo utilizo una muleta para poderme desenvolver de un lugar a otro. Me ha costado salir adelante y como el resto de las demás personas con discapacidad he pasado por discriminación y tampoco el Estado me ha garantizado mis derechos, como lo menciona en el artículo 53 de la Constitución de la República de Guatemala. He llegado a la conclusión que siempre se ha excluido, tanto en la educación y en capacitaciones, a la mayoría de las personas con discapacidad, ya que han sido discriminadas y no les han dado la oportunidad de desarrollar destrezas en el ámbito, tanto en el ámbito laboral, educativo, y es por lo mismo que Guatemala no tiene normativas donde se le garantice la protección y derechos a las personas minusválidas. Así que recomiendo ya sea el Congreso u otras instituciones a que puedan reformar o crear nuevas normativas donde nos incluyan y nos hagan valer los derechos, y también que puedan ampliar el artículo 53 de la Constitución de la República de Guatemala y nos hagan valer nuestros derechos como personas que somos. También tenemos derechos y también tenemos obligaciones, pero eso no nos hace menores que el resto de las demás personas dentro de la sociedad. Así que yo insisto a que todos nosotros somos iguales y no dependemos de lo que diga la sociedad. Y somos capaces de lograr lo que queremos, y como persona con discapacidad soy un claro y vivo ejemplo de que en todo en esta vida se puede lograr siempre y cuando nosotros querramos.